Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más al canal de La Pelo en Casa. Soy Lucía, peluquera profesional y como siempre digo estoy aquí para ayudaros. Hoy estamos en la sección de probando productos de supermercado y hoy toca la coloración permanente sin amoníaco de L'Oreal. Esta es la de Prodigy, no sé si la conocéis. Actualmente esta la he comprado en un supermercado Cash Family o algo así se llama, me pillo de paso, y la he encontrado de super oferta porque han sacado un nuevo formato, ponía aquí nuevo, es exactamente igual, no lo he podido ver porque no lo tenía. Este me ha costado 4 euros nada más y suele estar entre 10 y 14 euros, ojo. Digo esto porque es por eso por lo que he comprado, porque quería analizar otro y sobre todo porque es muy complicado encontrar la coloración de 9.10. ¿Qué quiere decir esto? Porque estamos hablando de un tinte rubio súper claro de la marca L'Oreal con matices ceniza. Además, el cero representa un color como muy neutro que ayuda a matizar. Así que lo que voy a hacer es tintar las raíces y luego voy a matizar lo que es el resto. Ahora os enseñaré la falta que tengo de teñir porque me he estado esperando. Antes de nada voy a enseñar lo que lleva el pack de tintar en casa con L'Oreal. Vamos a ver. Bueno, el dosificador, está claro que esto es para añadir primero la crema colorante que lleva 60... no, me he equivocado, es exactamente igual, este es el 3, este es el tratamiento, este es el tinte. Esta es la crema colorante que lleva 60, ¿vale? Y esta es la crema reveladora, que es el número 2, como podéis ver, 1 y 2, que son los que se mezclan en el bote. También contiene 60, o sea que la mezcla es 1 más 1, no tiene complicaciones. ¿Que solo te vas a hacer las raíces y no precisas de los 120 gramos en total? Pues utiliza la mitad, 30 y 30. Y esto es lo que realmente me ha llamado la atención también porque el tratamiento contiene 54 mililitros. Normalmente viene un sobrecito de tratamiento para hidratación y demás. Y la verdad es que es bastante majo. Luego tenemos los guantes, ¿vale? Lo que son los guantes que no sé ni el tacto que tienen. Vamos a verlos. Bueno, son de plástico y de tamaño no son grandes, ¿vale? O sea, si tienes guantes en casa, pues igual te van a hacer falta. Luego también tiene lo que es el folleto de instrucciones, que la verdad es que no sé dónde lo he dejado porque lo he sacado para ver exactamente lo que es la aplicación. Porque siempre digo, hay que leer las instrucciones. Bueno, yo como peluquera profesional sé perfectamente cómo y cuándo y dónde hay que hacerlo. Pero siempre hay que leer las instrucciones porque el fabricante sabe perfectamente cómo hay que hacerlo con sus productos en general, ¿vale? En raíces, aplicamos en raíces, dejamos esperar, o sea, esperamos 20 minutos y luego de medio se apunta de 5 a 10. ¿Qué es para un cambio de color? Pues directamente hacemos raíces y seguidamente de medios a puntas. ¿Qué es para refrescar o matizar el color? Pues lavamos el cabello y con el cabello mojado aplicamos por todo el cabello y esperamos también una media de 5 a 15 minutos. Bien, dicho esto, voy a proceder a arreglarme, a ponerme. Voy a omitir el proceso de aplicación porque ya lo he enseñado muchas veces, pero sí que voy a decir que hay que proteger la piel de mancha o de reacciones cutáneas. Si no tienes protector para la piel como tal, puedes utilizar aceite de oliva, vaselina, un body milk oleoso que sea bastante espeso, pero la conclusión es protegernos. También voy a ponerme una bata y voy a empezar por las zonas frías, como siempre, el frontal, la zona de las orejas, la nuca y por aquí, ¿vale? Antes de comenzar yo a mi proceso, que sepas que si aún no lo has hecho, te animo a que te suscribas para que no te pierdas nada de lo que voy mostrando, de consejos, de pruebas y demás. Y sobre todo hacerme saber si os gusta o no este tipo de contenido, dándole al dedito arriba. Así que no doy más vueltas, voy a hacer la mezcla. Como ya he dicho, voy a hacer 1 más 2 en el bote. Esta vez voy a utilizar esto en vez del cacharrito con lo que es la brochita.
Y os voy a enseñar, como no, mi cabello y vamos al procedimiento de tinte. Pues bien, ya me he dado el color. La verdad es que muy contenta. A ver, tiene sus pros y sus contras. Uno, vamos a enseñar el color. Aquí el color, como podéis ver, eso es señal de que la oxidante no es muy elevada, ¿vale? Ya, yo escogí el 910 porque, bueno, en principio era el que había, pero el 9 encima de lo que es nuestra base más oscura va a quedar como un 8. Como yo me estaba poniendo un 8, indistintamente que yo me decolorara el resto del cabello, ese es el que he escogido para probar. Ahora bien, canas. ¿Veis los reflejos? Se ve claramente, ¿no? Los reflejos de la cana. Claro, cuanto más rubio, el color hay que depositarlo. No hay que aclarar, hay que depositar. Pero bueno, a mí no me disgusta, para nada, en absoluto, porque yo lo quiero muy rubio. Más cositas. Os voy a mostrar, el total eran los 120 mililitros, ¿vale? Os voy a mostrar porque me ha sobrado. Lo he dejado en raíces, aunque eran 20 minutos y 10, lo he puesto en raíces 30 minutos y lo he dejado 5 en el resto del cabello. Para matizar, no matiza 100%, a pesar de ser un 10, o sea, al tener ceniza, vais a ver el color que coge, que es gris, básicamente gris, ¿lo veis? Porque lleva el ceniza como tal, ¿vale? No es líquido, es muy cómodo de aplicar con la botellita, ya sabéis, quien me conocéis, que a mí me gusta utilizar el bol y la brocha. No es nada líquido, no huele en absoluto a nada, todo lo contrario, huele súper bien. Otra cosita, esta crema huele también de maravilla y luego la podemos seguir utilizando. Ya sabéis que con cabello teñido debemos utilizar productos ácidos, más bien nada alcalinos porque nos retira y nos oxida lo que es el color. Es también un poquito densa. Voy a dejar el tapón. Quiero que se vea. ¿Veis? Es más bien densa. Deja el cabello muy suave. Muy suave, muy sueltecito. También me ha gustado mucho la sensación de la crema. Bueno, pues el hecho del matiz, ya sabéis que el uno es para directamente quitar esos naranjas, no los quita 100%. Creo que se puede ver claramente esos naranjas, estilo cobrizo, no lo llega a quitar. Me gusta más el punto 12 porque al neutralizar hace un equilibrio entre la neutralización del naranja y el amarillo. Pero bueno, estoy muy contenta porque está rubio como yo quería, no me ha picado nada, excepto cuando he terminado de aplicarlo un poquito así por aquí, pero nada, muy leve, no ha picado nada. O sea, para que a mí no me pique un tinte es sumamente... ¿Qué se nota? Se nota cuando es una marca blanca de supermercado a cuando estamos utilizando productos que llevan años en el mercado. No vendo nada, mejor utilizar líneas profesionales, siempre lo defenderé porque son los que están 100% destinados a cuidar el cabello. Digo 100% porque detrás hay una investigación brutal, no tiene nada que ver. Ahora bien, L'Oreal, Garnier, etcétera, etcétera, hay muchas líneas que pueden merecer la pena, pero el tema de coloración nunca va a ser ni igual siquiera a los profesionales, ya lo sabéis. Espero que os sirva de ayuda, me encantaría saber si has probado este o si conoces alguno que
alguno que tenga matiz 12. Es muy complicado para mí, cuando he ido por las perfumerías y demás, encontrar matices. Siempre están las bases, el 1, el 2, el 3, el 4, el 9, hasta el 10. Pero es que es muy complicado, no sé por qué, no sé por qué. Pero bueno, ojalá que me pueda recomendar algún matiz 12, el 21 también serviría. Y que sea rubio, claro. A ver si lo podemos probar y testear, a ver qué tal. Muchas gracias por estar ahí. Cualquier duda o consulta ya sabes que me lo puedes dejar en comentarios. No olvides darle a me gusta si te gusta este contenido. Comparte si crees que a alguien le puede ser de ayuda. Hasta la próxima. ¡Mua! Hasta luego.